Capítulo 3. Marco metodológico. El marco metodológico está orientado a evaluar el Centro de Recursos para el Aprendizaje, CARI, en la mediación de actividades de aprendizaje para docentes de primer ciclo, en el contexto de 3 instituciones educativas del sector público. Se abordan aspectos clave como la utilización de recursos, la percepción docente sobre la mediación didáctica, entendida como el apoyo donde favorecen que los recursos del CARI mejoren el proceso de enseñanza-aprendizaje. El impacto en el aprendizaje generado por el CARI y las perspectivas de expertos internacionales sobre este modelo. Adoptando una postura cualitativa, se busca una comprensión profunda de las experiencias y percepciones de los sujetos de estudio y cuantitativa va a dar un dato numérico de estas perspectivas. El paradigma interpretativo guiará la investigación, centrándose en los significados que los participantes atribuyen a sus prácticas. Se utilizarán fuentes de información tanto primarias como secundarias. Además, la población de estudio estará compuesta por docentes, expertos en modelos CARI y bibliotecólogos. Las categorías de análisis incluirán el uso de recursos, el impacto en el aprendizaje y el conocimiento de expertos bibliotecológicos, con variables como la frecuencia de uso y las estrategias didácticas empleadas. Finalmente, se describirán las técnicas de recopilación de datos que permitirán obtener información contextualizada sobre la efectividad del modelo CARI en el proceso educativo. 3.1 Encuadre de la investigación. El encuadre de la investigación se define como el conjunto de parámetros que delimita el contexto, los objetivos y el enfoque de un estudio, proporcionando una guía clara para su desarrollo. Según Hernández, Fernández y Baptista 2014, el encuadre es la disciplina desde la cual se guía centralmente la investigación, p. 27. Este marco orienta el desarrollo del estudio y establece las condiciones en las que se llevará a cabo. En el marco metodológico, el encuadre es crucial para definir el problema de investigación y garantizar un abordaje pertinente. Proporciona una base para formular objetivos y preguntas de investigación, lo que resulta esencial para seleccionar métodos de recolección y análisis de datos adecuados. Hebig et al. 2014 señalan que los criterios que estructuran el encuadre incluyen el contexto, que abarca características demográficas, sociales y educativas, los objetivos, que establecen metas específicas, el marco teórico, que incluye teorías y conceptos relevantes, y la metodología, que determina el enfoque, cualitativo, cuantitativo o mixto, y los métodos a utilizar. El estudio actual se enmarca en una investigación de campo que implica visitas a 3 escuelas que implementan el modelo de Centro de Recursos para el Aprendizaje, CARI, en sus bibliotecas. Se entrevistará a docentes del primer ciclo en estos centros para recolectar información sobre la efectividad del modelo, buscando entender cómo los recursos respaldan las estrategias didácticas y contribuyen al desarrollo educativo del alumnado. Además, se realizará una comparación del modelo costarricense a través de entrevistas con 3 expertos en bibliotecología de Chile, España y Argentina. 3.2 Objeto y elementos sujetos a investigar. Los elementos sujetos a investigar son componentes, variables o aspectos específicos que se analizan dentro de un estudio. Estos elementos son fundamentales para estructurar la investigación y orientar el proceso de recolección y análisis de datos. La identificación clara de estos aspectos permite delimitar el objeto de estudio y enfocarse en las preguntas de investigación que se desean responder. Según Hernández, Fernández y Baptista 2014, el objeto de estudio es el conjunto de aspectos, fenómenos o problemas que se pretende investigar, los cuales se delimitan para dar claridad al enfoque de la investigación, p. 98. En este contexto, esta investigación se centra en la evaluación del modelo CARI. El objeto de estudio es la efectividad de este modelo en la mediación de actividades de aprendizaje y en la implementación de estrategias didácticas para docentes de primer ciclo. Además, se analizará su impacto en 3 bibliotecas educativas y se realizará una comparación con otros enfoques a través de entrevistas con expertos en bibliotecología de Chile, España y Argentina. Este análisis pretende evaluar cómo el modelo CARI apoya la práctica educativa, contribuir a la identificación de mejores prácticas implementadas en distintos contextos educativos.
Según Lola Stapke, 2005, pp. 59 a 67, la investigación debe considerar la subjetividad y la experiencia de los sujetos, enfatizando la importancia de entender sus contextos, significados y perspectivas. Esto resalta la necesidad de abordar a las personas o grupos no solo como datos, sino como individuos con vivencias únicas que influyen en el proceso de investigación. Para abordar este estudio, se han definido 5 áreas clave de investigación. 1. Modelos IARI. Se examinarán las características y componentes del modelo, así como las estrategias de mediación que promueve. Esto permitirá entender su estructura y su aplicabilidad en diversos contextos educativos. 2. Actividades de aprendizaje. Se revisarán los tipos de actividades propuestas en el marco del modelo y las metodologías didácticas que se implementan. Esta evaluación ayudará a identificar las mejores prácticas que pueden ser replicadas. 3. Bibliotecas educativas. Se investigará el contexto y el funcionamiento de las 3 bibliotecas seleccionadas, evaluando los recursos que ofrecen a los docentes. Este estudio es esencial para comprender el apoyo institucional disponible. 4. Impacto en la docencia. Se buscará conocer las percepciones de los docentes sobre la efectividad del modelo en su práctica diaria y en el desarrollo de actividades de aprendizaje. Las opiniones de los educadores serán cruciales para evaluar el impacto real del modelo en el aula. 5. Comparación internacional. A través de entrevistas con expertos en bibliotecología de Chile, España y Argentina, se explorarán similitudes y diferencias en la aplicación del modelo CIARI. Este estudio comparativo enriquecerá la evaluación, ofreciendo una perspectiva más amplia y contextualizada. 3.3 Postura o perspectiva de la investigación. Para posicionarse en una postura o perspectiva desde la filosofía de la ciencia, primero se debe aclarar que la naturaleza del problema a investigar es de carácter teórico-práctico. Esto se debe a que la investigación incluye, por un lado, la caracterización teórica del modelo CIARI y, por otro, la contextualización y comparación de los apoyos que dicho modelo implementa en los servicios y productos de las bibliotecas educativas, lo cual constituye la parte práctica de la misma. Por lo tanto, al ser la investigación de carácter teórico-práctico, se aborda desde una perspectiva epistemológica, en donde, según Barrantes 2016, el término epistemología proviene del griego, episteme, que significa conocimiento, y logos, que significa teoría, p. 11. Por lo tanto, la epistemología se ocupa del análisis del conocimiento, la verdad, las teorías y los problemas vinculados a la relación entre el sujeto y el objeto. Lo anterior permite mantener la postura de que el proceso investigativo tiene una naturaleza teórico-práctica y epistemológica desde los fines de la ciencia, ya que describe una situación problemática en un contexto específico y valida una teoría científica existente. Esto se debe a que la investigación busca conocer y evaluar las mejores prácticas bibliotecológicas del modelo CIARI en las actividades didácticas para docentes de primer ciclo. En concordancia con lo anterior, Barrantes 2016 señala que la epistemología es una rama de la filosofía que estudia la teoría del conocimiento, analizando su definición, fuentes, tipos y grado de certeza, así como la relación entre el sujeto que conoce y lo conocido. p. 12. Esta rama de la filosofía permitirá definir el enfoque teórico que orienta la investigación, estableciendo cómo se considera y valida el conocimiento en este contexto. Por otra parte, Jaramillo 2003 añade que la epistemología ayuda a entender cómo se construye el conocimiento científico en relación con la vida cotidiana, ya que las explicaciones científicas carecen de sentido sin un vínculo con la experiencia humana. p. 176. Comprendiendo esto, se aprecia cómo la investigación busca reconocer las mejores prácticas bibliotecológicas para apoyar el modelo CIARI, lo que implica tanto la comprensión teórica como la evaluación práctica de su implementación en 3 bibliotecas educativas. Por ello, la epistemología permitirá definir cómo se obtendrá, validará y analizará ese conocimiento. De ahí que, la presente investigación se aborda desde una perspectiva epistemológica que integra tanto la teoría como la práctica para evaluar el modelo CIARI en las bibliotecas educativas.
Al caracterizar y comparar las mejores prácticas bibliotecológicas, la epistemología asegura un enfoque riguroso que valida el conocimiento obtenido y conecta la teoría con la experiencia, en apoyo a las actividades didácticas para docentes de primer ciclo. 3.4 Paradigma investigativo. La importancia metodológica de definir los aspectos que la fundamentan es de gran valor para comprender de mejor manera cómo se llevarán a cabo los pasos necesarios para obtener la información de interés en la presente investigación. Por ello, conviene describir en primera instancia lo que se entiende por paradigma, el cual permitirá determinar las medidas, normas, herramientas y métodos más apropiados para llevar a cabo la recolección de datos, así como su análisis, interpretación y presentación. Aunado a esto, Barrantes 2016 detalla el paradigma como un conjunto de reglas, principios, estructuras mentales, normas, entre otras, que ponen orden en el mundo. Además, es un conjunto de presupuestos que definen la disciplina. P. 73. Por ello, se comprende que un paradigma puede considerarse un marco de referencia que guía cómo se aborda la investigación, se interpretan los resultados y se desarrollan teorías. Por lo tanto, para la presente investigación, ésta se enmarca dentro del paradigma naturalista, también conocido como interpretativo o humanista, y se enfoca en interpretar la realidad desde la perspectiva de los participantes involucrados en el fenómeno en estudio, que en este caso es la implementación y efectividad del modelo CARI en apoyo a las actividades de aprendizaje y didácticas propuestas para docentes de primer ciclo en 3 bibliotecas educativas de Costa Rica. Sumado con lo anterior, Barrantes 2016 señala sobre cómo se visualiza este tipo de paradigma se caracteriza por fundamentarse en una fenomenología y en la teoría interpretativa. En cuanto a la naturaleza de la realidad, esta es dinámica, múltiple, holística, construida y divergente. P. 83. Este enfoque parte del concepto de que la realidad es subjetiva, cambiante y creada socialmente, por lo que el investigador se enfoca en interpretar los significados que las personas asignan a sus vivencias y contextos. El propósito de este enfoque investigativo es lograr una comprensión integral de las interacciones humanas. Tal como lo señala Barrantes 2016, la finalidad de la investigación es comprender e interpretar la realidad, los significados de las personas, las percepciones, las interacciones y las acciones. P. 83. La relación entre el sujeto y el objeto es interdependiente, ya que ambos interactúan para construir el conocimiento, influyéndose mutuamente. Por ello, esta investigación se fundamenta en el paradigma naturalista, que permite comprender la realidad desde la perspectiva de los participantes y resalta la interdependencia entre sujeto y objeto, siendo esto fundamental a la hora de la interpretación de una realidad desde la vivencia de las personas partícipes. Ahora bien, se procederá a ampliar este enfoque, explorando las implicaciones y aplicaciones del modelo CARI en las bibliotecas educativas de Costa Rica y su relevancia en el apoyo a las actividades de aprendizaje y didácticas para hacer. 3.5 Tipo de estudio a ejecutar. El tipo de estudio de esta investigación es descriptivo, ya que es el más adecuado considerando las características y los objetivos planteados, según la definición de Hernández et al. 2014, la investigación descriptiva busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. P. 92. En este caso, la investigación tiene como objetivo identificar 3 CARI del sector público costarricense donde se detalla y documenta las características y realidades de los 3 centros seleccionados, aportando una visión clara de cómo aplican el modelo CARI en la práctica. Además, de acuerdo con Guevara et al. 2020, la investigación descriptiva se encarga de puntualizar las características de la población que está estudiando. P. 166, en este caso, evaluar cómo los CARI apoyan las actividades de los docentes de primer ciclo requiere una combinación de descripción del modelo basado en la literatura y los lineamientos del MEP, además de un análisis de resultados, para lo cual el enfoque descriptivo es clave para realizar este análisis sin buscar manipular variables o establecer relaciones causales.
Por otra parte, tomando en consideración otro de los objetivos es describir cómo el CARI apoya a los docentes en el primer ciclo. El enfoque descriptivo es ideal para observar y documentar las estrategias pedagógicas que se emplean en los CARI para así identificar y analizar las actividades de aprendizaje y su impacto en la práctica docente. Por tanto, el propósito principal de especificar el tipo de estudio es proporcionar un marco claro para la investigación, de manera que los métodos seleccionados puedan cubrir todas las dimensiones del problema planteado. Tal como indica Valle et al. 2022 en los estudios descriptivos, es muy importante detallar el contexto en que se produce la situación, el fenómeno o el hecho, p. 16. Lo cual facilita comparar el contexto local de los CARI en Costa Rica con otras experiencias internacionales, específicamente los casos de Chile, España y Argentina, para establecer un marco de comparación que facilitará una descripción detallada de las similitudes y diferencias, proporcionando una base sólida para el análisis comparativo de los modelos CARI. 3.6 Enfoque de investigación. Se presenta una investigación de enfoque mixto, considerando a Tazacori y T. Dilie 2003 citados por Barrantes 2016, donde señalan que el enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y vierte datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio, p. 100, para lograr así integrar la investigación y descripción del modelo CARI en diferentes contextos educativos, desde el enfoque cuantitativo con los expertos internacionales y bibliotecólogos, y a la vez conocer la percepción de los docentes desde un enfoque cualitativo con relación a la interacción con el CARI de cada centro educativo público. Según mencionan Hernández y Mendoza 2018 al citar a Hernández, Sampieri y Mendoza, 2008. Al utilizar un enfoque mixto en una investigación se entrelazan los enfoques cuánticos y cualitativos, donde se caracterizan porque implican la recolección y el análisis de datos tanto cuantitativos como cualitativos, así como su integración y discusión conjunta para realizar inferencias producto de toda la información recabada. P. 10. Esto con el fin de lograr comprender el problema de la investigación y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. Dentro de las ventajas de utilizar el enfoque mixto con relación a la investigación del problema, Barrantes 2016 menciona las siguientes. Es una perspectiva de un fenómeno integral, complejo, holístico, para ayudar a clarificar la investigación. Se consigue una multiplicidad más rica de datos. Potencia la creatividad retórica y relaciones dinámicas, ampliando las dimensiones de la investigación científica. Combina herramientas cuantitativas y cualitativas para investigar. Usa las encuestas cualitativas para reconocer, por ejemplo, la satisfacción sobre casos llamativos, y las cuantitativas para aspectos por medir. P. 101. Por lo anterior descrito, con el enfoque mixto se integrarán los datos cuantitativos como los cualitativos que facilitan la comprensión, percepciones, experiencias, para lograr proporcionar una visión integral del estudio del problema profundizado en aspectos subjetivos y objetivos dentro de la investigación. Tomando en consideración que el estudio incluye una comparación internacional con expertos de Chile, España y Argentina, lo que requiere analizar los datos recolectados desde diferentes perspectivas culturales y metodológicas. El enfoque mixto permite usar herramientas cuantitativas para establecer similitudes y diferencias entre los enfoques, y cualitativas para interpretar el contexto cultural y educativo de cada país. Por lo anterior, al utilizar un enfoque mixto, facilitará la percepción de la descripción del estado actual de los CARI, la comparación de las prácticas bibliotecarias, medir la efectividad de los recursos, el acceso a las tecnologías y la adecuación de las colecciones al currículo. 3.7 Métodos de investigación. Para que una investigación sea confiable y relevante, es fundamental contar con un conjunto claro de pautas que sirvan como guía estructurada para llevar a cabo el proyecto de investigación. Estas pautas no solo brindan dirección, sino que también aseguran que el estudio mantenga coherencia y se alinee con los objetivos planteados. La claridad en la selección de los instrumentos, las fuentes de información, las variables y los métodos de recolección y análisis de datos es esencial para que la investigación adquiera sentido y así permita obtener resultados significativos. Por lo que a continuación se describen los métodos que se han seguido para dar respuesta a los objetivos de esta investigación. 3.7.1 Fuentes de información.
Toda la información que se revisará y aportará en esta investigación se basará en una combinación de fuentes primarias y secundarias. La utilización de una variedad de fuentes es importante para garantizar una validez y confianza en los resultados, además de ofrecer una perspectiva integral sobre el tema estudiado. Como señalan Hernández, Fernández y Baptista, 2014 siempre y cuando el tiempo y los recursos lo permitan, es conveniente tener varias fuentes de información y métodos para recolectar los datos. P. 417. Por lo que en esta investigación se pretende contar con una cuidadosa selección de fuentes para asegurar que los datos obtenidos sean relevantes para los objetivos planteados. 3.7.1.1 Fuentes primarias. Las fuentes primarias son la base de la investigación, ya que proporcionan datos directos. Jaén 2019 define fuentes primarias de la siguiente forma: son aquellas que contienen información nueva u original. Esta se obtiene directamente, sin necesidad de recurrir a otras fuentes. Ofrecen información de primera mano porque no han sometidas a interpretación o condensación. P. 10. Todas estas fuentes primarias se recopilarán mediante cuestionarios a personas que se encuentran directamente relacionadas con el modelo CIA-ARI. Docentes de primer ciclo. Se aplicarán cuestionarios a los docentes de primer ciclo que trabajan con el modelo CIA-ARI en las instituciones seleccionadas. Los cuestionarios incluirán preguntas cerradas, permitiendo así obtener datos más directos sobre cómo perciben la utilidad del CIA-ARI en sus estrategias pedagógicas y cómo este modelo influye en la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Bibliotecólogos. Los bibliotecólogos responsables de la administración de los CIA-ARI en las bibliotecas seleccionadas proporcionarán información relevante mediante entrevista. Estos profesionales aportarán datos sobre la gestión del CIA-ARI y la interacción entre el CIA-ARI y los docentes. Expertos nacionales e internacionales en modelos CIA-ARI. Se realizará una entrevista a expertos en el tema de modelos CIA-ARI, tanto a nivel nacional como internacional, para obtener información detallada sobre las mejores prácticas, retos y resultados obtenidos en la implementación del CIA-ARI en diferentes contextos educativos. 3.7.1.2 Fuentes secundarias. Las fuentes secundarias proporcionarán sustento al marco teórico de esta investigación necesario para respaldar y enriquecer el análisis de los datos primarios. Jaén 2019 menciona que las fuentes secundarias surgen de la transformación, mediante el análisis, resumen e indización, de las fuentes primarias. Contienen información primaria reelaborada, sintetizada y reorganizada, lo que permite el acceso a fuentes primarias. P. 10. En esta investigación estas fuentes incluyen documentos académicos y estudios previos. Se revisarán trabajos académicos, artículos científicos y tesis que aborden información sobre el modelo CIA-ARI en distintos contextos. Estos estudios permitirán establecer comparaciones entre las prácticas implementadas en otros países y las experiencias documentadas en Costa Rica. Además, la revisión de la literatura académica permitirá construir un marco teórico que sustente los hallazgos obtenidos en los cuestionarios. Directrices gubernamentales. También se consultarán documentos normativos emitidos por el MEP y documentos emitidos por la Dirección General del Servicio Civil. Estos documentos ofrecen una línea que guiará la evaluación de la implementación del modelo CIA-ARI en las bibliotecas seleccionadas y si se está dando el adecuado uso en el acompañamiento del currículo escolar. 3.6.2 Población de estudio y muestra. Para que una investigación sea significativa es fundamental que se defina de manera precisa el objeto o población de estudio. La delimitación de la población garantiza que los resultados obtenidos sean representativos y pertinentes en relación con el problema de investigación. Como señala Arias 2012, la población es un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Esta queda delimitada por el problema y por los objetivos del estudio. P. 81. De este modo, la elección adecuada de la población permite que la investigación adquiera sentido y vaya acorde a los objetivos planteados. Por otra parte, Arias 2012 define la muestra como un subconjunto representativo y finito que se extrae de la población accesible. P. 83.
Su correcta selección es fundamental, ya que permite obtener conclusiones más válidas y confiables, mejorando la calidad de los resultados de la investigación. 3.7.2.1 Población. En esta investigación la población se compone por tres grupos clave divididos de la siguiente manera. Docentes. Se tomarán en cuenta a los docentes de las escuelas seleccionadas y que además son calificadas por el MEP como CARI, que son Dr. Fernando Guzmán Mata, Escuela Rescate de Ujarrás y Escuela Porfirio Brenes Castro. Bibliotecólogos. Los bibliotecólogos responsables de la CARI de las escuelas Dr. Fernando Guzmán Mata, Escuela Rescate de Ujarrás y Escuela Porfirio Brenes Castro. Expertos en modelos CARI. Se incluirán expertos nacionales e internacionales que posean experiencia en la implementación del modelo CARI en su país. 3.7.2.2 Muestra. La muestra de esta investigación se seleccionará de manera intencional para garantizar que los sujetos de estudio representen adecuadamente los diferentes aspectos del fenómeno investigado, por lo que será una selección de muestra no probabilística intencional que Arias 2012 lo describe de la siguiente manera: los elementos son escogidos con base en criterios o juicios preestablecidos por el investigador. P. 85. En este caso la muestra de esta investigación quedará de la siguiente manera. Docentes. Serán 9 docentes de primer ciclo de la Escuela Dr. Fernando Guzmán Mata, 18 docentes de primer ciclo de la Escuela Rescate de Ujarrás y 18 docentes de primer ciclo de la Escuela Porfirio Brenes Castro. Esto para un total de 45 docentes académicos de primer ciclo de la Educación General Básica. Bibliotecólogos. Serán los 3 bibliotecólogos encargados de los CARI de las escuelas anteriormente mencionadas. Expertos en modelos CARI. Serán 4 expertos: experto nacional, experto de Argentina, experto de Chile y experto de España. 3.7.3 Definición de categorías, variables y atributos a investigar. En este apartado, se describirá las categorías y variables de la investigación y cómo estos se relacionan con los objetivos específicos que se plantearon para cumplir con el objetivo principal de la misma. Se encuentra por medio de un cuadro de operacionalización que contiene la información que se desea recolectar para, seguido a este apartado, indicar las técnicas a utilizar. Abello 2009 hace referencia a las variables indicando que la identificación, conceptualización y operacionalización de las variables es parte esencial en el avance de los estudios sociales una vez tenemos delimitado un problema de investigación. Las categorías conceptuales denominadas variables obedecen a los constructos o propiedades que se investigan en ciencias sociales. P. 218. Es decir, que las variables, categorías y atributos analizan el problema central de la investigación con el fin de delimitar la información requerida para llegar a los resultados y conclusiones esperados. A continuación, se presenta por medio del cuadro de operacionalización de variables cada uno de los aspectos a considerar. Tabla 1. Operacionalización de variables y categorías. Objetivos específicos. Categoría variable. Indicadores. Instrumentos de captura de información. Identificar 3 centros de recursos para el aprendizaje del sector público que apliquen el modelo en Costa Rica. Evaluación de la implementación del modelo CARI y aplicación del modelo en actividades de aprendizaje. Tipos de actividades de aprendizaje basadas en el CARI. Uso de recursos CARI en las actividades. Cuestionario a docentes. Entrevista a bibliotecólogos. Identificar 3 centros de recursos para el aprendizaje del sector público que apliquen el modelo en Costa Rica. Identificación de CARI que aplican el modelo. Selección de CARI en el sector público. Número de CARI que aplican el modelo CARI. Descripción de las características de cada CARI. Revisión de registros del Departamento de BEICRA. Cuestionario a docentes. Entrevista a bibliotecólogos. Caracterizar teóricamente el modelo de centro de recursos para el aprendizaje y su contextualización en Costa Rica. Caracterización teórica del modelo CARI. Contextualización del modelo en Costa Rica. Definición y objetivos del modelo CARI en Costa Rica. Diferencias con otros modelos internacionales. Análisis documental de políticas educativas. Revisión de literatura académica sobre CARI. Cuestionario a expertos.
Comparar los apoyos basados en el modelo Centro de Recursos para el Aprendizaje que se realizan en los servicios y productos de las bibliotecas educativas. Comparación de apoyos basados en el CARI en bibliotecas educativas. Tipos de servicios y productos ofrecidos por las bibliotecas bajo el CARI. Variedad de servicios y productos ofrecidos. Percepción de los docentes y estudiantes sobre su utilidad. Cuestionario a expertos. Comparar los apoyos basados en el modelo Centro de Recursos para el Aprendizaje que se realizan en los servicios y productos de las bibliotecas educativas. Didácticas propuestas para docentes de primer ciclo. Adaptación de las estrategias didácticas al CARI, frecuencia y tipo de actividades didácticas en la biblioteca. Evaluación de la formación docente sobre el CARI, cuestionario a docentes, preguntas. Entrevista a bibliotecólogos. 3.7.4 Técnicas para la recopilación de datos e información. Con el fin de resolver la problemática planteada en el presente trabajo de investigación, se utilizan las siguientes técnicas para la recopilación de datos e información, las cuales son de tipo mixto de acuerdo al tipo de enfoque seleccionado. Dentro de las técnicas se utilizan la entrevista de tipo cualitativo y cuestionarios tanto en enfoque cualitativo como cuantitativo y mixto. A continuación, se detalla cada uno. 3.7.4.1 Entrevista. Este instrumento de recolección de datos e información es una técnica que se puede emplear en investigaciones tanto cuantitativas como cualitativas o mixtas como es este caso en específico. En la presente investigación se realiza una entrevista de enfoque cualitativo, por medio de la cual se obtiene la recopilación de información amplia y profunda sobre la temática. Gracias a la entrevista se logra conocer más a fondo el contexto en el cual se está realizando la investigación y se obtienen datos de gran importancia para el cumplimiento de los objetivos. Díaz 2013 hace referencia a la entrevista como una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar datos. Se define como una conversación que se propone un fin determinado distinto al simple hecho de conversar. Es un instrumento técnico que adopta la forma de un diálogo coloquial. Es una comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio, a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto. P.2. Por medio de la entrevista se obtiene una serie de beneficios que favorecen al desarrollo de la investigación, ya que no existen limitaciones y permite al investigador contribuir en gran medida con el tema en cuestión, lo cual es crucial para una investigación de calidad generando un abordaje preciso del tema de estudio. 3.7.4.2 Cuestionario. Esta herramienta es una técnica de recolección de datos e información que incluye una serie de preguntas con el fin de obtener la información necesaria para el cumplimiento de los objetivos. La misma puede abarcar aspectos cuantitativos y cualitativos. Es por esta razón que al ser la investigación un enfoque mixto se implementa dentro del cuestionario preguntas tanto abiertas como cerradas. Alcaraz 2006 define los cuestionarios como los documentos que recogen de forma organizada los indicadores de las variables implicadas en el objetivo de la encuesta. Por tanto, cuando hablamos de encuesta nos referiremos a todo el proceso que se lleva a cabo, mientras que la palabra cuestionario se limita al formulario que contiene las preguntas dirigidas a los sujetos objeto de estudio. P.1. Existen diferentes tipos de cuestionarios, sin embargo, en el presente trabajo se implementa el tipo de cuestionario aplicado mediante espacios virtuales, que utiliza preguntas cerradas que especifican las respuestas alternativas y preguntas abiertas donde las respuestas no están preestablecidas. A diferencia de la entrevista, esta técnica posee poca relación directa con los sujetos, sin embargo, resulta bastante útil para la recogida de datos.